Julio Enrique Blanco nació el 17 de mayo de 1890 en Barranquilla, Colombia. Sus padres tenían raíces españolas y eran de la ciudad culta de Mompox. Su padre, Pedro Blanco Soto, fue un ingeniero civil, escritor y político. Desde joven desarrolló un profundo interés por la literatura y la filosofía, leyendo autores clásicos como Víctor Hugo y otros. También se adentró en la obra de filósofos alemanes como Strauss, Schopenhauer y Nietzsche. Su pasión por la ciencia lo llevó a estudiar astronomía, influenciado por autores como Henry Draper y Camille Flammarion. Durante su tiempo en Barranquilla, adquirió una rica biblioteca en obras universales gracias a su posición como puerto marítimo y pudo profundizar en el pensamiento de Kant. En 1910, gracias a una editora de Leipzig, obtuvo los primeros textos directos de Kant, lo que lo llevó a reflexionar sobre la naturaleza de las verdaderas absolutas y relativas en la filosofía. Su vida se caracterizó por una búsqueda constante de conocimiento y un enfoque autodidacta en su desarrollo intelectual. A los 17 años, Julio Enrique Blanco viaja a Nueva York desde Puerto Colombia junto a su familia debido al exilio político de su padre. En Nueva York perfecciona su inglés y se sumerge en la literatura, explorando obras de autores como Franklin Carlyle, Poe, Emerson y otros. También estudia alemán para comprender mejor a los filósofos alemanes. Durante este periodo escribe su primer ensayo titulado ¿Qué es y cómo se da la conciencia? Impresionado por la ciudad de Nueva York y profundamente influenciado por autores como Poe, Emerson y Franklin, desarrolla una comprensión ascendente de la existencia, desde la naturaleza hasta la imaginación, el pensamiento y finalmente la inteligencia pura. Estas experiencias le enseñan el método para su ascenso filosófico, desde lo físico hasta lo psíquico, desde lo psíquico hasta lo imaginativo y finalmente hacia lo puramente intelectual. Julio Enrique Blanco continuó desarrollando su pensamiento y sus estudios en los años siguientes, abordando una amplia gama de temas filosóficos y artísticos en sus escritos. Durante este periodo escribió sobre temas como la cosmogonía, el origen del universo, la memoria y la herencia, la gnoseología, la religiosidad, la filosofía como conciencia histórica del hombre y más. Después de trabajar de manera independiente y en la formación de una sociedad comercial con sus hermanos durante 6 años, Blanco decide regresar a Nueva York en 1914. Este segundo viaje le impacta de manera diferente, estimulando su aprecio por lo estético, lo artístico, lo musical, lo científico y más. Se sumerge en la vida cultural de la ciudad y explora museos, conciertos y obras de arte. Durante este tiempo su lectura se centra en autores que tratan sobre la pasión estética y artística como Humbert y Juncker. Blanco también comienza a explorar la psicofilosofía de la creación artística, lo que será objeto de futuros estudios y escritos. La historia de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia, está estrechamente ligada a la visión de Julio Enrique Blanco, un filósofo que comprendió la importancia de la formación integral para los jóvenes. Esta formación no solo involucraba aspectos técnicos y científicos, sino también humanísticos, y respondía a las preocupaciones planteadas en las primeras décadas del siglo XX por líderes empresariales sobre la falta de técnicos y especialistas en el país. Julio Enrique Blanco aspiraba a descentralizar los estudios universitarios, que en ese momento estaban fuertemente concentrados en la capital del país. Reconociendo la rápida expansión económica de Barranquilla, entendía que la ciudad necesitaba trabajadores y profesionales calificados instruidos en instituciones adecuadas. Con esta idea en mente, se creó el Museo del Atlántico mediante la ordenanza número 035 del 1940. Este museo se planteó como una institución que integraría la educación secundaria y superior, con la intención de estimular el surgimiento de la educación superior en la ciudad y el departamento. Julio Enrique Blanco gestionó con éxito becas para estudios posgraduados en el exterior, lo que permitió a los primeros egresados del Instituto de Tecnología viajar a universidades de América del Norte y del Sur para mejorar su capacitación. En 1943 se creó la Facultad de Comercio y Finanzas, a la que posteriormente se agregaron programas de Ingeniería y Química y Farmacia. Estos programas, junto con otros existentes, dieron forma a la Institución Politécnica del Caribe. Finalmente, el 15 de junio de 1946, se creó legalmente la Universidad del Atlántico mediante la ordenanza número 42, expedida por la Asamblea Departamental. Esta nueva institución incluyó la Facultad de Comercio y Finanzas, Química y Farmacia, Ingeniería Química, la Escuela de Bellas Artes y el Castillo de Salgar. La Escuela de Bellas Artes, concebida como el embrión de una futura Facultad de Humanidades, fue un punto central para el desarrollo de la universidad.
Bajo la gestión de Julio Enrique Blanco, la rectoría del museo y la universidad comenzaron a funcionar allí, con reuniones regulares de las juntas directivas de las instituciones que formaban parte de la Universidad del Atlántico. En este podcast se profundiza en la vida y el legado de Julio Enrique Blanco, un destacado filósofo originario de Barranquilla y reconocido como el fundador de la Universidad de La Plata. La conversación comienza con un saludo a la audiencia y una breve introducción sobre el tema del episodio. Se destaca la importancia de hablar de Julio Enrique Blanco y se presenta al profesor Eduardo Bermúdez, quien es experto en filosofía y psicología, para hablar en detalle sobre este influyente personaje. Julio Enrique Blanco es descrito como un filósofo que dedicó alrededor de 7 décadas a explorar cuestiones filosóficas. También se resalta la magnitud de su legado intelectual, que incluye una extensa cantidad de escritos, muchos de los cuales aún no han sido publicados. Además, se menciona el apoyo de la Universidad del Atlántico para la publicación de algunos de sus escritos inéditos. Uno de los puntos interesantes que se abordan es el hecho de que, a pesar de su significativa contribución a la educación en el Atlántico, muchas personas, incluyendo estudiantes, tienen un desconocimiento general acerca de quién fue Julio Enrique Blanco. Esto se ilustra con el ejemplo de unas alumnas de la Universidad del Norte que se sorprendieron al descubrir que Julio Enrique Blanco fue identificado por rectores locales de universidades y colegios como la persona más influyente en la educación en el Departamento del Atlántico durante el siglo XX. El profesor Eduardo Bermúdez atribuye este desconocimiento a la centralización histórica de la filosofía en Bogotá y a la falta de reconocimiento de las contribuciones de otras regiones como la costa atlántica en la historia de la filosofía colombiana. Se argumenta en este podcast que la historia de Colombia y su filosofía deberían ser revisadas desde una perspectiva más amplia que incluya las diversas regiones del país. Además, se resalta que Julio Enrique Blanco también tuvo un impacto a nivel internacional, mencionando su influencia en la filosofía de la biología y su reconocimiento por parte de expertos en otros países de América Latina como lo fue Brasil y Uruguay.